temerá mi corazón. Aunque contra mí se desaten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se desaten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque 100 ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque 100 ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se desaten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se desaten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Yo quiero que siga ardiendo más y más. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Yo quiero que siga ardiendo más y más. Manda fuego, Señor, que yo quiero crecer y crecer. Manda fuego, Señor, que yo quiero crecer y crecer. Arráncame la soberbia, quita mi vanidad, para poder alabarte más y más. Arráncame la soberbia, quita mi vanidad, para poder alabarte más y más. Manda fuego, Señor, que yo quiero crecer y crecer. Manda fuego, Señor, que yo quiero crecer y crecer. Envía, Señor, tu Espíritu, renueva mi corazón, para poder alabarte más y más. Envía, Señor, tu Espíritu, renueva mi corazón, para poder alabarte más y más. Manda fuego, Señor, que yo quiero crecer y crecer. Manda fuego, Señor, que yo quiero crecer y crecer. Buenas noches, mis hermanos de toda la diócesis. En esta tarde, que calmó un poco el viento, porque hoy era un día terrible, no sé cuántos kilómetros había, sin luz y demás, podemos, por la gracia de Dios, salir para reencontrarnos otra vez como escuela de evangelización. Y como todo comienzo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que se derrame sobre cada uno de nosotros, sobre las chicas que están los que están intercediendo del grupo de los primeros pasos, mis hermanas de música, Min, que también está intercediendo, Juan, Alicia, todos los que hemos participado en esta preparación, porque por ser un reencuentro queríamos hacerlo de la mejor manera. Y empezamos a pedir al Espíritu Santo para que venga, para que nos unja, para que nos indique lo que tenemos que hacer. Yo navegaré en el océano del Espíritu, y allí alabaré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano del Espíritu,
ven con tu fuerza, con tu poder. Ven en esta tarde-noche en que queremos alabar y bendecir. Ven, Santo Espíritu de Dios, a derramar tu gracia sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hermanos que se están conectando, sobre todos los que estamos participando de esta escuela de evangelización. Ven, Espíritu Santo, a indicarnos lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que decir. Ven, Espíritu Santo, a abrazarnos en esta tarde. Ven, Señor, ven con esa luz que penetra todo nuestro ser. Ven, Señor, ven, que no haya zonas oscuras. Queremos en esta tarde entregarte todo lo que somos y todo lo que tenemos, Señor. Ven a liberar, Señor, ven a desatar. Ven, Señor, con este tema tan difícil para cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven, rompe las cadenas de nuestras esclavitudes. Ven, Santo Espíritu de Dios. Yo serviré a mi Dios fiel, a mi liberador, aquel que rompió puertas y cerrojos. Yo serviré a mi Dios fiel, a mi liberador, aquel que rompió puertas y cerrojos. Espíritu, Espíritu, desciende como el fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como el fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu Santo, que en esta tarde tus torrentes de agua viva caigan sobre cada uno de nosotros. Ven, Señor, a regar todo lo que está seco, todo lo que está mustio. Ven, Espíritu Santo, y regálanos en esta tarde el don de la alabanza, ese don que necesitamos para alabar a Dios Padre, al Hijo y a ti, Espíritu Santo. Bendito seas, Señor, en esta tarde. Bendito seas porque nos pones aquí en este momento para llevar la voz a tu pueblo, Señor. Porque quieres en cada frase, en cada oración que proclamemos tu nombre, Señor. Ese nombre santo, ese nombre poderoso, ese nombre que está sobre todo nombre, Señor. Y en esta tarde nos consagramos a ti y también nos consagramos a Mamá María, ella que siempre está donde tú estás, Señor, porque donde está la madre está el hijo y donde está el hijo está la madre. Por eso en esta tarde, Señor, queremos consagrarnos a ella y decirle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar con este quinto crecimiento. Vieron cómo hemos avanzado durante este año, ¿no? Ya vamos por el quinto crecimiento y en esta primera clase, como se habrán dado cuenta por las canciones, nuestro tema es la batalla espiritual y la primera tentación de Jesús. En este tema, nosotros somos conscientes que tenemos el Espíritu Santo, lo tenemos desde nuestro bautismo, y el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. Tenemos el poder del Espíritu Santo, Él obra en nosotros y por nosotros, pero la primera condición es según nuestra disposición. Si nosotros no abrimos el corazón y no estamos dispuestos a que Él actúe en cada uno de nosotros, sin duda no lo va a hacer. Y ese poder del Espíritu Santo se manifiesta en varios aspectos, pero principalmente tenemos que aprender a ser dóciles, ¿no? Y a estar atentos a lo que Él nos quiere decir. Así como Jesús, después de su bautismo en el Espíritu Santo, después que nos bautiza en el Espíritu Santo, después del seminario de vida, o sea, no estoy hablando nada que no sepan, ¿no es cierto? Como último tema del seminario de vida tenemos la efusión del Espíritu Santo. Allí donde tenemos ese encuentro personal con este Espíritu, con este Dios vivo que quiere transformar nuestra vida. Y en esta efusión del Espíritu, Jesús nos pide un tiempo de oración. Mejor dicho, cuando el Espíritu Santo nos toca, cuando tenemos ese encuentro personal con Jesús, nuestra vida cambia, si estamos dispuestos. Vuelvo a repetir, nuestra vida cambia y tenemos más gusto por las Escrituras, valoramos más la comunidad y también nos empezamos a dedicar a la oración. Este tiempo de oración que tenemos que tener permanentemente, diariamente, para encontrarnos con el Señor. ¿Por qué insistir en esta oración, no? Porque en la oración nosotros vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios y cuál es el llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. En el libro del profeta Oseas, él nos dice, yo copié las citas aparte porque se me hacía muy engorroso estar buscando en la Biblia. Dice Oseas, por eso yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Fíjense en esto que nos dice Oseas, ¿no? El tema principal de esta palabra es el amor, ¿no? El amor del Señor por ese pueblo que lo desprecia en busca de otros ídolos, ¿no? Y de otros dioses. Y Oseas aprovecha su dramática experiencia conyugal para hacernos penetrar en este misterio, ¿no? Y para ahondar en los secretos del corazón de Dios. Dios nos ama como un padre a sus hijos, como un esposo a la esposa. Por eso dice, yo la seduciré y la llevaré al desierto. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. ¿Por qué seducir? ¿No? Que es un término por allí como que es demasiado mundano, pero no. La seducción se da con esa vehemencia del que busca el amor para conseguir
a la amada, ¿no? En este caso, Dios con su pueblo. Ese pueblo rebelde que no valora este amor que Dios le tiene, ¿no? Y, y no se da por vencido y va a seducir a su pueblo, ese pueblo que somos cada uno de nosotros, el pueblo de Israel en ese momento y hoy nosotros, su pueblo. Y al desierto nos dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, porque el desierto es ese símbolo de la prueba, es ese símbolo del que se despoja totalmente de todo lo que nos aleja de Dios, de todo lo que nos impide acercarnos a Dios. Por eso el desierto, y allí, sin nada que nos limite, sin nada que nos separe del Señor, vamos a escuchar su voz, esa voz que nos habla al corazón. Aquí estoy, Señor, pidiéndote, ven amores, llévame al desierto, háblale a mi corazón. Pronuncia mi nombre, Señor. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío, quiero entender cuáles son tus caminos, quiero comprender qué esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Háblame, amado mío, quiero entender cuáles son tus caminos, quiero comprender qué esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Háblame, Señor, enamórame de ti. Y en este crecimiento, en este crecer, siempre, como ya dije antes, dependiendo de nuestra entrega al Señor, vamos creciendo espiritualmente y en eso es inevitable que se den pruebas. Estas pruebas son necesarias para este crecimiento. Así como el niño pequeño empieza a caminar y se cae y se levanta y si no se arrastra de cola, intenta nuevamente o gatea, así también nosotros tenemos que hacer en cada una de las pruebas, ¿no? Y en estas pruebas a veces nosotros somos piedras, ¿no? Donde la semilla que planta el Señor no tiene raíz, o sea, tiene raíz pero no tiene sustento, porque la oímos y enseguida nos olvidamos. Nos acordamos en el momento y apenas dejamos de oírla,
nos olvidamos de que Él quiere hablarnos al corazón y que quiere que seamos tierra fértil. Y como dice el evangelista Lucas en 8:13, dice, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría. Apenas la oyen, pero no tienen raíces. Creen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Palabra de Dios. Hubo algo que no salió, entonces repito la cita para ubicarnos. El profeta Lucas en capítulo 8, versículo 13 nos dice, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría. Apenas la oyen, pero no tienen raíces, crecen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás. A veces nosotros también somos como esas semillas o esas raíces, digamos, que no tenemos sustento, como les decía antes, ¿no? Y en esta entrega, entonces, que yo le decía, y en estas pruebas que se nos aparecen, nosotros no debemos dudar, ¿eh? Aunque nos cueste muchas veces, ¿no? Porque, como dice en Hechos 1:8, dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjense qué importante, ¿para qué nos quiere el Señor? Primero nos promete su Espíritu Santo, y es ese Espíritu Santo que nosotros invocábamos y que decíamos que teníamos el poder del Espíritu Santo, ese poder de transformar, ese poder de estar atentos a Él, ¿no? De ser dóciles a Él, para que cuando descienda sobre nosotros nos manda a ser testigos, y testigos en todo el mundo, también aquí en los confines de la tierra. Nosotros pensemos que la palabra es para cada uno de nosotros, y de pronto cuando dice Israel o dice algún nombre, pongamos nuestro nombre allí, pongámonos como protagonistas, como esos devotos, digamos, que queremos que el Señor realmente nos hable al corazón. Esta semilla recibida, que es la palabra de Dios, cuando la recibimos y no tenemos sustento, huimos. En el momento de prueba, huimos. Y si nosotros hemos tenido esta experiencia de Pentecostés, que decíamos antes, de la efusión del Espíritu Santo, es menos frecuente. Por eso tenemos que confiar en lo que el Señor nos dice, que es su Espíritu, que recibiremos su Espíritu, el que nos hará testigos y tendremos que proclamarlos. En esta prueba, o en las pruebas, mejor dicho, no es por un gusto, porque sí, sino porque es donde allí tenemos que estar dispuestos para recibir un don mayor del Espíritu Santo. Allí el Señor dispone de ese don mayor que nos va a regalar a cada uno de nosotros. Por eso no debemos temer, como cantábamos al principio, aunque 1000 ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Creo que así era, ¿no? Y el cristiano probado puede discernir, valorar, verificar, probar las cosas. Nos dice Romanos 12:12, dice, no tomen como modelo a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto.
Y también Efesios en 5:10 nos dice, sepan discernir lo que agrada al Señor. Y esto lo vamos a lograr en la oración, porque es en la oración donde nosotros estamos atentos, nosotros hablamos con Jesús y Jesús habla con nosotros. Entonces, tenemos en esa comunicación, Él nos va a ir manifestando qué es lo que tiene para cada uno de nosotros y qué es lo que tenemos que hacer. En este servicio al Señor, este servicio, mejor dicho, nos exige docilidad, docilidad y obediencia. Ya vamos a ver más adelante cómo se dio en los primeros tiempos, ¿no? Y vamos a ver también que nosotros no tenemos que poner condiciones, tenemos que tener esa entrega total, donde estemos dispuestos a que nos pruebe una y otra vez, en la forma que Él quiera, en la forma en que nos haga probar, en nuestra paciencia, en la fe, en el amor. En la primera de Corintios nos dice, después les vamos a pasar el PowerPoint, allí están todas las citas. Yo se las leo porque ustedes las van a tener que buscar cuando hagan la tarea. Así que con este cuadro, con este Power, van a tener una guía para hacerlo. Y les decía entonces que en la primera de Corintios 10:13 dice, hasta ahora ustedes no tuvieron tentaciones que superen sus fuerzas humanas. Dios es fiel y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación les dará el medio de librarse de ella y los ayudará a soportarla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, lo que nos dice es que hasta el momento a lo mejor no tuvimos ninguna tentación de esa que supere nuestras fuerzas, ¿no? Algunos sí las hemos tenido, pero Él es fiel y no va a permitir que seamos tentados, más allá de nuestras fuerzas. O sea, no nos va a dar una prueba más difícil, una tentación, nos va a permitir una tentación más difícil que no sea las que nosotros podemos resistir. Aunque a veces se nos viene el mundo abajo y decimos, Señor, ¿por qué a mí? También, conociéndolo a Él, tenemos que saber que Él es el consuelo, que es la fortaleza, que es lo que nos saca adelante. Y en este momento de la tentación, entonces, Él nos dará un medio para librarnos de la tentación que nos ayudará también a soportarla. O sea, a veces no sabemos cuál es, pero tenemos que pedirle. Y realmente en el momento de la prueba, cuando estamos desesperados, cuando tocamos fondo, cuando ya no sabemos cómo salir, es cuando clamamos a Jesús que nos salve, que nos saque a flote, como dice la palabra. Dios prueba a los suyos. Algunos dicen que Dios no nos prueba. Sí, Dios prueba a los suyos. Pero el que nos tienta es Satanás. Dios no tienta a nadie. Dios nos dice, Jesús, nos dice en Lucas 22:31, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Fíjense qué hermoso. Esta palabra es ante las negaciones de Pedro. Ustedes recuerdan que Pedro lo negó 3 veces y también 3 veces se arrepintió, ¿no? Cuando el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Bueno, lo van a buscar en las palabras, pero en este
este parágrafo del Evangelio, fíjense que ese Simón tal vez somos cada uno de nosotros, ese Pedro, ¿no? Ese Pedro que lo negó 3 veces y sin embargo el Señor ruega por cada uno de nosotros, como rogó por Pedro, para que no nos falte la fe. Como les decía antes, en el momento de la desesperación, nosotros tenemos que clamar, que nos salve, que nos regale esa fe que solo Él puede darnos. Debemos estar listos para dar frutos, para ser trigo, ¿no? Ese trigo que se guarda en el granero y no paja. Dice, cuando Juan va predicar, va allanando el camino del Señor en el desierto, dice, tiene en su mano la horquilla y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inextinguible. Qué terrible, ¿no? Ser paja y no trigo. Por eso nos invita a hacer frutos, a dar frutos, como da el trigo, como es la espiga, para no ser quemados en ese fuego inextinguible. Debemos entonces estar preparados para la llegada del Señor. Esta preparación exige superar las pruebas. Nos dice la palabra, estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra allí. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, estar siempre preparados, ¿no es cierto? Y esta preparación exige superar las pruebas, como nos dice acá, estén preparados y con las lámparas encendidas, ¿no? Ceñidos con la túnica, con el cinturón de la palabra, como nos dice en el Evangelio. Estas pruebas, este tiempo de preparación también nos tiene que preparar para las tentaciones. Y estas tentaciones las tenemos que pasar, son pruebas que tenemos que pasar. Y la tentación es la prueba de fe del hombre. La tentación revela la verdadera disposición del hombre hacia Dios y la sinceridad de su entrega. Pero es hecha por el demonio. Entonces es una prueba de fe. Nosotros antes decíamos que teníamos que tener fe. Y como dice la palabra, fe como un granito de mostaza. Chiquito, no importa, el Señor lo hace crecer. Y en esta tentación, en esta prueba que tenemos que vencer, allí se revela la verdadera disposición, nuestra verdadera disposición, ¿no? Hacia Dios. Y también la sinceridad de esa entrega. Es esa lucha
que tenemos que vencer porque está hecha por el demonio. Y Cristo también tuvo tentaciones, y esas tentaciones de Cristo nos van indicando también cuáles van a ser las nuestras. Jesús permitió, recalco esto, permitió que el demonio lo tentara, y nos enseña cómo debemos vencer las tentaciones. Estar siempre dispuesto, Él está siempre dispuesto, Jesús está siempre dispuesto a ayudarnos a vencerlas. En el Eclesiástico, posiblemente ustedes en el Power o en el texto lo tengan como Sirácides. Es que yo me manejo con la Biblia del pueblo de Dios, el libro del pueblo de Dios. Y Sirácides se menciona en la latinoamericana. Pero cualquiera de las dos citas, 33.1, en Eclesiástico, Sirácides 33.1, dice: el que teme al Señor no sufrirá ningún mal, y en la prueba será librado una y otra vez. Fíjense que lo que vamos diciendo se va comprobando en la palabra, ¿no? O sea, es la palabra la que nos da la verdad. Y Jesús entonces les decía que permitió que el demonio lo llevara al desierto y lo tentase, ¿no es cierto? Mejor dicho, perdón, que el demonio lo tentase, porque quien lo lleva al desierto es el Espíritu Santo. Disculpa por la gafa. Y Jesús nos enseña entonces cómo vencer las tentaciones. En nuestra naturaleza caída se hace blanco fácil para que seamos tentados. Ustedes recuerden cómo fue el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres de Adán y Eva, uno de los primeros temas del seminario de vida y que también lo hemos visto aquí en la escuela de formación. Esa raíz que tenemos pecaminosa nos hace ser presa fácil del demonio. O sea, él piensa que nos puede tentar, pero nosotros tenemos a ese Dios grande que no va a permitir que eso suceda. Y el demonio nos va a tentar con esas cosas que sabe que nos pueden hacer caer, ¿no? Es que nos pueden hacer desviarnos de lo que el Señor quiere para nosotros. Por eso tenemos que resistir las tentaciones, esas que son una lucha, una batalla que tenemos que vencer. Y en Romanos 12:12, nos dice el Señor: alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Alégrense en la esperanza, pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. No nos parece nada fácil, pero si el Señor nos dice, así será. Entonces, tenemos que, en estas tentaciones básicas del ser humano, son las mismas que Jesús pasó, digamos, en el desierto. Después del bautismo en el Jordán, ustedes recuerdan que el Espíritu descendió sobre Jesús. Él fue bautizado, aunque no hacía falta porque era Dios, pero sí lo quiso hacer para demostrarnos a los hombres que tenemos que ser dóciles al Señor y entregarnos plenamente. Y en este bautismo, el Padre proclama, cuando desciende el Espíritu Santo: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi complacencia. Eso lo dice en Mateo 3:17. En la Biblia del pueblo de Dios dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es lo mismo. Es su Hijo amado en quien tiene puestas sus complacencias. Escúchenlo.
Y Jesús, les decía, es conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 4:1. Es un poco largo, por eso yo les sugiero que ustedes lo puedan leer detenidamente, porque si yo lo leo se nos va el tiempo y nos queda un poquito para terminar todavía. Entonces yo les decía que en Mateo 4 nos relata estas tentaciones de Jesús en el desierto. Y Jesús quiso experimentar todas las debilidades de nuestra naturaleza humana, aún las tentaciones. Él, que estaba exento de pecado, igual permitió ser tentado por el demonio. En Juan 8:46 dice: ¿quién de ustedes probará que tengo pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Y en la primera de Juan 3:5 dice: pero ustedes saben que Él se manifestó para quitar los pecados. Él es Jesús, obviamente, ¿no? Se manifestó para quitar los pecados. Entonces yo les decía, tomó nuestra naturaleza humana, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, menos en el pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Esto lo dice en Hebreos 4:15. O sea que Él en todo quiso probar lo que nosotros íbamos a pasar, aún Él siendo que no tenía pecado y que vino para salvarnos, ¿no? ¿Podemos hacer alguna canción? Así tomo un poquito de agua. No temeré, Señor, si estás conmigo. No temeré, Señor, al enemigo. No temeré, Señor, si vas conmigo, porque el ángel de Yahvé está conmigo. No temeré, Señor, si estás conmigo. No temeré, Señor, al enemigo. No temeré, Señor, si vas conmigo, porque el ángel de Yahvé está conmigo. Un paso más de fe. Un paso más de fe. Adelante, hermanos, adelante, hermanas, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante, hermanos, adelante, hermanas, que allá en el cielo nos espera un galardón. No temeré, Señor, si vas conmigo. No temeré, Señor, al enemigo. No temeré, Señor, si vas conmigo, porque el ángel de Yahvé está conmigo. Ser tentado no es una señal de que Dios nos rechaza. Al contrario, las tentaciones son pruebas y estas pruebas nos ayudan a conseguir la santidad. Nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones
porque sabemos que la tribulación produce constancia, la constancia la virtud probada, la virtud probada la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, Dios no nos rechaza por estas tentaciones que son pruebas. Al contrario, en esta prueba nos va a llevar a la santidad. Y aparte dijimos anteriormente que si tenemos estas pruebas son para regalarnos un don mayor. Y en esto la palabra dice que nos gloriamos hasta de las tribulaciones. A veces suena medio fuerte esto de gloriarse en la tribulación, ¿no? Pero sí, esta tribulación nos produce constancia, virtud probada, esperanza. Esa esperanza que no defrauda. Esa esperanza que el amor de Dios nos ha sido dado. Ese amor que nos ha sido dado porque ha sido derramado en nosotros el Espíritu Santo. Por eso no tenemos que flaquear y por eso siempre estamos fortalecidos en el Señor. Y 3 fueron las tentaciones por las que pasó Jesús. Hoy únicamente vamos a ver la primera, después mis hermanos que me siguen en las enseñanzas van a dar las otras 2. Y estas 3 tentaciones son el ejemplo de los 3 peligros principales por los que nosotros atravesamos. Esta primera tentación, en esta primera tentación, la condición para servir a Dios es arrancar de raíz, extirpar, diríamos, el egoísmo. En los evangelios se habla específicamente de las tentaciones y Jesús nos enseña que estos dones que hemos recibido jamás debemos usarlos para intereses ni desafíos personales. Sabemos, mejor dicho, que Moisés pasó 40 días en el monte antes de bajar con las tablas de la ley. 40 días también duró el diluvio. 40 días también duró la lluvia del diluvio. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto y Jesús, que nos viene a salvar y que nos conduce a la tierra prometida, también ayunó 40 días y 40 noches. Fue entonces cuando sintió hambre. Fíjense que nosotros decíamos antes que teníamos que ser fieles, o sea que una de las condiciones para resistir a estas tentaciones, a estas luchas, era la fidelidad y la obediencia. Y el diablo se aprovecha de esas debilidades nuestras, como quería aprovecharse de Jesús en esta primera tentación. Y también nosotros tenemos necesidades básicas como el hambre que sintió Jesús. Pero no nos dejemos engañar. Y el diablo nos induce entonces a apartarnos de la voluntad de Dios y de su amor. En la primera de Pedro nos dice: sean sobrios y estén siempre alertas, porque su enemigo, el demonio, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Uy, qué terrible, ¿no? Si no supiéramos que es el Señor el que nos sostiene fuertemente de la mano, temeríamos, ¿no? Y en esta primera tentación de Jesús, ¿qué le dice el demonio a Jesús? Si tú eres
Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Le pide que use su poder para un beneficio personal, pero Jesús vence la tentación. Y no usó ese poder, sino que le respondió: el hombre no solamente vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que estábamos diciendo en la fortaleza y en la protección que nos da la palabra, en todo lo que nos fue diciendo, ¿no? Que en estas tribulaciones, o sea, todo lo que sale de la boca de Dios es nuestro alimento, ¿no? Y no usó ese poder en provecho propio, sino que en su ministerio sí convirtió, él siendo Dios, no lo utilizó en provecho personal, sino que convirtió los panes y los peces para su gente, para esa gente que lo escuchaba y que tenía hambre. Por eso convirtió y usó el poder divino que Dios le había, o mejor dicho, que tenía por esencia propia. Y Satanás sabe que toda necesidad física requiere satisfacción. Y ahí nos va a tentar a nosotros. Por eso nos va a tentar de pronto con la gula, con satisfacer nuestra hambre, nuestra sed, buscando placeres en eso. O sea, no está mal que nosotros saciemos nuestra sed y nuestra hambre, pero no exacerbadamente, no como un vicio. A eso me refiero. También nos seduce con la sensualidad, con incitándonos a hechos impuros y los disfraza de legales, digamos, ¿no? De lícitos. También con los aromas, por ejemplo, a los que nos gustan los perfumes, bueno, que tenemos también ese gusto por los perfumes de decir, bueno, quiero, y me quiero comprar. A mí me gustan los perfumes, pero bueno, no abuso de ellos, ¿sí? No como para acaparar, a eso vamos, igual que con la comida y con la bebida, ¿no? Y con todas estas sensaciones y sensualidades que nos sugiere. Y Él nos tentará precisamente allí, en eso que nos da satisfacción, y que creemos que está bien. O sea que exagerar en todo está bien. Y por ejemplo, se me ocurre en este momento en la gula, ¿no? Cuando hay tanto hambre en el mundo y en nuestro país también, hacer ostentación de esas cosas. Y en cada tentación yo les decía que él se disfraza, se disfraza de bueno, de lindo, de que todo vale, ¿no? Porque es astuto y falso y nos quiere hacer caer. Y nosotros caemos muchas veces, ¿no? Por eso, asirnos fuertemente de la mano del Señor, como íbamos viendo, ¿no? Él es el que nos toma de la mano y nos guía por este camino de salvación. Y debemos fortalecernos, ¿no? Contra este tipo de tentaciones, a ejemplo de Jesús. Jesús dice que solo de las cosas que salen de la boca de Dios se alimenta. Ese es el pan de nuestro alimento. Y en esto debemos entonces fortalecernos, venciendo nuestros sentidos, a ejemplo de Jesús, les decía, y debemos llenarnos de cosas espirituales. Esas cosas espirituales como son la palabra, la oración, el ayuno. Muchos santos han ayunado
y llegaron a ser santos. Nosotros también en muchas circunstancias ayunamos para estar más vacío de las cosas mundanas y que realmente recibir el Espíritu Santo que actúe en cada uno de nosotros. Cuando vencemos la tentación salimos fortalecidos. Si nosotros oramos, vamos a recibir esa fortaleza que viene del Señor, porque el Señor nos dice que seamos fuertes, ¿no? En la tribulación. ¿Y cómo no hacerlo si tenemos esa confianza plena en Él? Pero debemos estar prevenidos, ¿no? Prevenidos y hacernos fuertes. Porque al vencer, seguramente que cuando venzamos la tribulación, la prueba, la tentación, no debemos vencer pensando en que lo hacemos por nosotros mismos, ¿no? Ni con soberbia, ni solo con la humildad que nos da el Señor, con esa humildad del que se apoya en el Señor. Por eso tenemos que, antes decíamos que tenemos que ser dóciles a ser probados todas las veces que el Señor quiera, ¿no? Y en esta docilidad que Él nos utilice plenamente para el designio que tiene para cada uno de nosotros. Nosotros decíamos que tenemos que estar atentos a lo que nos quiere decir y a ese llamado que tiene para cada uno de nosotros. Y es la oración, esta arma que es esa arma poderosa para vencer las tentaciones, especialmente las tentaciones inesperadas, porque a veces nosotros vemos venir la tentación, pero hay otras tentaciones que nos sorprenden, que no las esperamos. Por eso, en oración, realmente, como les decía, cuando yo lo hablo, Él me escucha, y cuando Él habla, yo lo escucho. Y es allí, en esa intimidad con el Señor, donde vamos a ir venciendo con su ayuda, ¿no? ¿Podemos hacer otra canción para ir terminando? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la victoria es nuestra ya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, los demonios huirán. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la victoria es nuestra ya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, los demonios huirán. Jesucristo es con nosotros, ¿quién en contra estará? Jesucristo es con nosotros, ¿quién en contra estará? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la victoria es nuestra ya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, los demonios huirán. Jesucristo es con nosotros, ¿quién en contra estará? Jesucristo es con nosotros, ¿quién en contra estará? Qué hermosa canción, ¿no? Esa canción resume todo lo que hemos tratado en esta clase. Y vamos a poner especial énfasis al rezar el Padre Nuestro, ahora cuando ya vamos concluyendo con esta clase. Vamos a poner
de especial atención y especial énfasis cuando digamos: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, ¿eh? Porque es en ese ruego en que el Señor nos va liberando y cumple su promesa. Entonces, para ir terminando, le entregamos al Señor toda esta tarde, le entregamos todo lo que hemos vivido, para que Él lo tome y ora de nuestro corazón, para que en nuestro desierto, donde Él nos quiera llevar, lo podamos escuchar. Así que nos vamos despidiendo y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Le damos gracias al Señor y a María Santísima le decimos: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la victoria es nuestra ya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, los demonios huirán. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la victoria es nuestra ya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, los demonios huirán. Jesucristo es con nosotros, quien en contra estará. Jesucristo es con nosotros, quien en contra estará.